El día que mi abuela falleció, heredé dos cosas, su fortuna y su sabiduría. A veces, escribió en su última carta, la gente muestra su verdadero rostro solo cuando creen que no tienes nada. Tenía 23 años cuando recibí esa carta, junto con los documentos que detallaban mi herencia. 50 millones de dólares en inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias en 3 continentes y participaciones mayoritarias en varias corporaciones importantes. Mi abuela, Eleanor Wright, había construido un imperio de la nada, pero lo hizo en silencio. El mundo conocía los negocios, pero pocos conocían a la mujer detrás de ellos. Mis padres nunca la entendieron. Para ellos, Eleanor era simplemente la suegra frustrantemente frugal que se negaba a financiar su lujoso estilo de vida. No sabían que en realidad era una de las mujeres más ricas de Chicago. Y así era exactamente como ella lo quería. Sofía, la voz de mi madre interrumpió mis pensamientos mientras estaba sentada en la mesa del comedor, todavía sosteniendo la carta. ¿Esa abuela tuya nos dejó algo útil, o fue solo otra colección de sus preciosos libros? Levanté la vista hacia Diana Maxwell, la mujer que había pasado los últimos 20 años tratando de moldearme en su versión de la hija perfecta, y fracasando miserablemente. Estaba de pie en la puerta de nuestra cocina, inmaculadamente vestida como siempre, con la decepción grabada en cada línea de su rostro. Solo libros, mentí suavemente, guardando la carta y algunas fotos viejas. Suspiró dramáticamente. Típico. Esa mujer nunca entendió la importancia de mantener una posición social adecuada. ¿Sabes lo que dirían los Henderson si vieran nuestro coche de 10 años? Lo sabía. Había oído hablar de los Henderson, los Blackwell y todas las demás familias a las que mi madre trataba desesperadamente de impresionar durante las últimas 2 décadas. Sus opiniones le importaban más que el oxígeno. Estoy segura de que están demasiado ocupados con sus propias vidas como para preocuparse por nuestro coche, mamá. Esa es exactamente la clase de actitud que me preocupa, espetó. Eres igual que ella. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo en realidad. Gracias a Dios que Alexander tiene más sentido. Ah, sí, Alexander, mi hermano menor, el niño mimado. Incluso ahora, con 20 años, nunca había trabajado un día en su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Mamá y papá financiaban todos sus caprichos, desde sus fracasados proyectos empresariales hasta su colección de relojes de lujo. Hablando de Alexander, continuó mi madre, animándose considerablemente, acaba de ser aceptado en la Harvard Business School. Tu padre y yo vamos a dar una cena de celebración esta noche. Estará toda la gente importante. Ponte algo apropiado. Sus ojos recorrieron críticamente mi sencillo vestido y mis escasas joyas. Asentí, sin mencionar que me había graduado *summa cum laude* de la Escuela de Negocios de Northwestern, el año pasado. No hubo fiesta para eso. En cambio, mis padres habían pasado ese fin de semana en el torneo de golf amateur de Alexander. Más tarde esa noche, estaba en mi pequeño apartamento encima de la librería donde supuestamente trabajaba, revisando los documentos de mi abuela. El trabajo en la librería era en realidad una fachada. Era dueña del edificio y de otros 3 en la misma calle a través de una de las sociedades *holding, de mi abuela, pero por lo que sabía mi familia, yo era solo una contable con dificultades económicas que vivía al día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: no llegues tarde esta noche. Los Blackwell traen a su hijo, James. Ponte el vestido azul que te compró tu madre. James Blackwell, por supuesto. Todavía estaban tratando de orquestar ese emparejamiento, viéndole como mi billete para la alta sociedad. Si supieran que podría comprar la empresa de los Blackwell 3 veces. Llegué a casa de mis padres puntualmente, con un sencillo vestido negro en lugar del chillón vestido azul que prefería mi madre. El aparcacoches, sí, habían contratado a un aparcacoches para la noche. Me dirigió una mirada de compasión al entregarle las llaves de mi modesto Honda Civic. Dentro, la casa estaba transformada. Las copas de champán de cristal capturaban la luz de la gran araña. Elegantes arreglos florales adornaban cada superficie y el aire estaba cargado de perfume caro y pretensión. Sofía, la voz de mi madre resonó en el vestíbulo, tensa con una irritación apenas disimulada. Creí haberte dicho que te pusieras el vestido azul. Este estaba limpio, respondí simplemente. Cerró los ojos brevemente, armándose de paciencia.
Al menos intenta causar una buena impresión a James. La empresa de su familia es muy exitosa. Mordí una sonrisa, recordando el informe que tenía en mi escritorio sobre los recientes problemas financieros de Blackwell Industries. Su éxito era en gran medida humo y espejos en este momento. Alexander eligió ese momento para hacer su entrada, atrayendo todas las miradas de la habitación. Recuerdo que me quedé al margen, observando el espectáculo, pensando en cómo mi abuela habría encontrado todo esto terriblemente divertido. Llevaba un smoking impecable, hecho a medida, que probablemente costaba más que mi supuesto salario mensual. Ahí está mi muchacho, tronó nuestro padre, dándole una palmada en el hombro. La nueva estrella de la Escuela de Negocios de Harvard. Observaba cómo una persona tras otra lo felicitaba, elogiando su innata habilidad para los negocios y su mente brillante. Ninguno parecía recordar sus 3 negocios fallidos, todos financiados con los recursos cada vez más limitados de nuestros padres. James Blackwell se me acercó, copa de champán en mano. Sofía, sonrió, con todos sus dientes blancos y su encanto ensayado. ¿Sigues trabajando en esa pequeña librería? Alguien tiene que pagar las facturas, respondí con suavidad. Se rió como si hubiera contado un chiste particularmente divertido. Sabes, la empresa de mi familia siempre tiene puestos disponibles para personas motivadas. Lo tendré en cuenta. La velada continuó en la misma tónica, un desfile de riqueza y sutil condescendencia. Observaba a mis padres rendir pleitesía a Alexander, inventando excusas interminables para sus fracasos pasados, mientras señalaban sus imaginarios éxitos futuros. Pero, bajo el brillo y el esplendor, podía ver las grietas. La forma en que la mano de mi padre temblaba ligeramente al firmar la factura del catering. La mirada tensa en los ojos de mi madre cuando alguien mencionaba sus recientes vacaciones, en realidad, un viaje de negocios desesperado para salvar una inversión fallida. Estaban en problemas, aunque se morirían antes de admitirlo. Años de financiar la costosa educación de Alexander, sus empresas fallidas y su extravagante estilo de vida habían pasado factura. La mansión de la que estaban tan orgullosos, la que habían rehipotecado 3 veces para mantener las apariencias, se les escapaba lentamente de las manos. Lo que no sabían era que yo había estado observando, esperando y comprando silenciosamente su deuda a través de varias empresas fantasma. Cada préstamo desesperado, cada hipoteca refinanciada, todos eran míos. Mientras conducía a casa esa noche en mi sensato Honda, pensaba en las palabras de mi abuela. La gente muestra su verdadero ser cuando cree que no tienes nada. Y pronto, muy pronto, mi familia iba a mostrar exactamente quiénes eran en realidad. Las señales del colapso financiero de mis padres se volvieron imposibles de ignorar, incluso para ellos. Empezó con pequeñas cosas, el personal doméstico fue temporalmente reducido, su membresía en el club de campo se volvió inactiva y, de repente, mi madre descubrió una pasión por la moda vintage. Pero el estilo de vida de Alexander nunca cambió. Incluso mientras las finanzas familiares se desmoronaban, mis padres continuaron financiando todos sus caprichos. El día que lo vi pasar frente a mi librería en un Porsche nuevo, supe que finalmente habían tocado fondo. Yo estaba en mi verdadera oficina, no en el pequeño almacén de la librería donde fingía trabajar, sino en mi oficina real en el piso 47 del edificio más prestigioso del centro de Chicago. Como CEO de Wright Investments, tenía una vista perfecta de la ciudad que mi abuela había ayudado a construir. Señorita Wright, interrumpió mi asistente, Sara, su hermano acaba de hacer otro retiro del fondo de emergencia de sus padres. Abrí los registros bancarios en mi pantalla. Allí estaba, $175.000 transferidos a un concesionario de coches de lujo. Dinero que definitivamente no tenían. ¿Cuánto les queda?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Menos de $50.000, señora. Y el pago de su hipoteca vence la semana que viene. Me recosté en mi silla, pensando en la cuidadosa red que había tejido durante el último año. A través de varias empresas fantasma, no solo era dueña de su hipoteca, sino también de toda su deuda pendiente, cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada intento desesperado de mantener su fachada de riqueza. Lo controlaba todo. Programa los avisos de ejecución hipotecaria, le indiqué a Sara. Es hora. A la mañana siguiente, llegué temprano a la librería, sabiendo lo que iba a suceder. Justo a tiempo, mi madre irrumpió por la puerta, su bolso de diseño auténtico, pero de la temporada pasada.
Sofía, su voz era estridente por el pánico. Ha pasado algo terrible. El banco, dicen que van a ejecutar la hipoteca de la casa. Levanté la vista del libro mayor que estaba fingiendo revisar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tu padre, ha habido algunos contratiempos en los negocios. Pero es solo temporal. Solo necesitamos un poco de ayuda. Se estiró por encima del mostrador, agarrándome la mano. Cariño, ¿cuánto tienes ahorrado? Casi me reí. Después de años de burlarse de mi trabajito en la librería, ahora estaba mirando mis supuestos ahorros como una tabla de salvación. Mamá, gano $35.000 al año. Después del alquiler y las facturas, apenas ahorro nada. Su rostro se ensombreció. Pero seguro que debes tener algo. ¿Un fondo de emergencia? Tengo unos $3.000 ahorrados, mentí. Pero eso es todo. Lo necesitamos, dijo de inmediato. Solo hasta que los negocios de tu padre se concreten. Alexander tiene proyectos muy prometedores en marcha. Me recosté en la silla, observándola. ¿Y el Porsche nuevo de Alexander? ¿No podría venderlo? No seas ridícula, espetó. Necesita mantener las apariencias. ¿De qué otra forma va a atraer al tipo correcto de inversores? ¿Y mi apariencia no importa? Es diferente. Tú eres. Agitó la mano vagamente. Simplemente no te mueves en esos círculos. ¿En esos círculos? Pensé en la gala benéfica que organizaría el próximo mes como heredera de Eleanor Wright, donde asistiría la mitad de la élite de Chicago. Pero mi madre no sabía nada de eso. Lo siento, mamá. No puedo vaciar mi cuenta de ahorros. Necesito pagar el alquiler. Se levantó, la ira reemplazando a la desesperación. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué es exactamente asterisco lo que han asterisco hecho por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras por un momento. La confusión cruzó su rostro, como si estuviera genuinamente intentando recordar alguna cosa significativa que hubieran hecho para ayudarme a tener éxito. Te dimos un buen hogar. Una educación. La educación que pagué con préstamos estudiantiles, ¿quieres decir? Los mismos préstamos con los que se negaron a ayudar porque estaban financiando la asterisco tercera asterisco. ¿Startup de Alexander? Eso no es justo. Alexander tiene visión. Solo necesita apoyo para. ¿Fuere? Mi voz fue baja pero firme. ¿Perdón? Sal de mi tienda, mamá. Y no me pidas dinero nunca más. Se fue furiosa, con portazos y amenazas, pero no me preocupé. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Esa noche, recibí otra llamada, esta vez de mi padre. Sofía, tenemos que hablar de esta situación como adultos, comenzó, usando su voz de negociación comercial en pleno efecto. Tu madre me dice que hoy fuiste poco colaboradora. No puedo darte mis ahorros, papá. Ahora escucha, jovencita, esta familia tiene una reputación que mantener. Asterisco no podemos asterisco permitir que la casa sea embargada. ¿Tienes asterisco alguna asterisco idea de lo que eso le haría a nuestra posición? ¿A las perspectivas de Alexander? Pensé en los avisos de ejecución hipotecaria que se estaban preparando en la oficina de mi abogado en ese mismo momento. Tal vez Alexander podría ayudar. Acaba de comprar un Porsche nuevo. Debe tener dinero. Es diferente. Esa fue una asterisco inversión asterisco en su futuro. Necesita proyectar éxito para asterisco tener asterisco éxito. ¿Y qué pasa con asterisco mi asterisco futuro? Suspiró profundamente. Sofía, seamos realistas. Trabajas en una librería. Tu futuro está, bueno, ya está definido, ¿no es así? Pero Alexander tiene un potencial real. Las palabras dolieron, aunque había oído variaciones de ellas toda mi vida. Lo siento, papá. No puedo ayudar. Entonces no eres hija mía. La línea se cortó. Me quedé sentada en mi lujosa oficina, mirando las luces de la ciudad, y sonreí. Pronto, descubrirían exactamente qué clase de hija era. La audiencia de quiebra estaba programada para las 9 de la mañana de una mañana fresca de octubre.
llegué temprano, observando desde mi coche cómo mi familia llegaba en el porche de Alexander, aparentemente el único vehículo que les quedaba. El conjunto de diseñador de mi madre era impecable, pero de la temporada pasada, el traje de mi padre parecía cansado, e incluso la habitual sonrisa engreída de Alexander parecía forzada. Aún no me habían visto, no sabían que estaba aquí. Por lo que sabían, su hija rebelde todavía estaba contando monedas en su librería. Esperé hasta que entraron al juzgado antes de seguirlos. En mi maletín llevaba documentos que cambiarían todo, pruebas de propiedad, registros de transferencia y la verdad sobre quién controlaba realmente su destino. The bankruptcy courtroom was with a suffocating energy. All of Chicago, or at least the part that mattered to my family, had turned out to witness our demise. Mom and Dad sat ramrod straight in the front row, a desperate attempt to project an image of invincibility that was crumbling before their eyes. Alexander, predictably, was glued to his phone, oblivious to the drama unfolding around him. Al rise the bailiff's voice boomed as Judge Marian Wheeler entered. Her reputation preceded her, a stern, no-nonsense judge with zero tolerance for financial mismanagement. Case number 2847, Maxwell Family Bankruptcy Petitions she announced. Her gas sharp and assassin. Is the creditor's representative is present. This was it. My moment. I pushed back my chair in the back row and stood, smoothing the lapels of my Chanel suit. A small act of defiance, knowing full well they wouldn't recognize it as anything other than an expensive dress. They'd only ever seen me in the kind of clothes you find on a sale rack, marked down to almost nothing. Yes, Your Honor. Sophia Wright, representing Wright Investments. The impact was instantaneous. Mom's carefully constructed mask of composure shattered, her head snapping around in disbelief. Dad went ascend, and Alexander actually dropped his phone a theat in itself. Sophia, Mom's voice was a mere breath. I walked forward, the click of my heels echoing in the sudden silence, and placed my briefcase on the creditor's table. Good morning, Mother. Father. Alexander. What is the meaning of this? Dad demanded, starting to rise, but his lawyer restrained him. Judge Wheeler's gavel slammed down. Mr. Maxwell, you will maintain order. Ms. Wright, please proceed. Your Honor, Wright Investments holds all outstanding debts of the Maxwell family, including their primary residence mortgage, personal loans, and credit accounts. The total sum is approximately $12.70 million. That's impossible. Alexander sputtered. Sophia works in a bookstore. I allowed myself a small, tight smile. Actually, I asterisco a un asterisco the bookstore, along with the welding it's in, and most of the block. I'm the CEO of Wright Investments, formerly known as Eleanor Wright Enterprises. A ripple of whispers spread through the courtroom. My grandmother had been a force to be reckoned with, a legend whispered in Chicago's business circles, but her face was unknown to most. Order. Judge Wheeler commanded, her voice cutting through the noise. Ms. Wright, continue. 3 years ago, I inherited my grandmother's entire estate, valued at approximately $50 million. In those years, I watched as my parents repeatedly mortgaged and refinanced our family home to fund my brother's increasingly absurd ventures and maintain their lavish lifestyle. Using a network of holding companies, I systematically purchased all their debt. Mom was openly weeping now, the expensive makeup she painstakingly applied each morning now streaking down her face. Dad sat frozen, the reality of his situation finally sinking in, a slow, agonizing realization. However, he continued, pausing to collect myself, I'm not here to demand immediate repayment. I have a proposal. I extracted a document from my briefcase. I'm willing to restructure all outstanding debts under the following conditions. First, Alexander's spending privileges will be completely revoked. He will be required to seek gainful employment, not simply pursue another alphabet startup fueled by my parents. Money. Alexander shot to his feet. You can't do this. I'm your brother. Sit down, Mr. Maxwell. Judge Wheeler thunder. Continue, Ms. Wright. Second, my parents will undergo mandatory financial counseling and adhere to a strictly controlled budget.
Third, they will be required to see the mansion and relocate to a more modest home, one which you have already purchased for them. This is outrageous. Dad finally found his voice, his face contorted with anger. You're our daughter. You can't treat us this way. He turned to face them fully, meeting their gazes for the first time since he entered the courtroom. Can't he? For 20 years, you treated me as if I were invisible. You belittled my hope, dismissed my accomplishments, and poured every resource into Alexander while leaving me to fend for myself. When you needed help, you demanded my savings all $3,000 you assumed yet without a second thought. We gave you everything. Mom cried out, tears streaming down her face. The hypocrisy was almost too much to bear. No, madre. Alexander siempre fue tu prioridad, el centro de tu universo. Yo, en cambio, construí esto con mis propias manos. Bueno, más bien, la abuela me ayudó a construirlo. Ella me enseñó que el verdadero carácter se revela cuando la gente cree que no tienes nada. Y tú, madre, has mostrado el tuyo con una claridad dolorosa. Mientras el juez Wheeler revisaba el acuerdo propuesto, sentía una calma inusual, casi anestésica. Los términos parecen justos. ¿Considerablemente más generosos que los procedimientos de bancarrota estándar? ¿Los Maxwell desean aceptarlos? El abogado de mi padre le susurró algo al oído, con una urgencia casi desesperada. En realidad, no tenían otra opción. Era esto o perder absolutamente todo. Nos aceptamos, masculló mi padre, con la voz ronca y quebrada. Excelente, respondí, tomando más documentos de mi maletín. Aquí están las llaves de su nueva casa. Es una encantadora casa de 3 habitaciones en Lincoln Park. La compañía de mudanzas llegará mañana. Oh, y Alexander, me giré hacia mi hermano, sintiendo una punta de satisfacción. La concesionaria ha sido instruida para recuperar el Porsche. He gestionado la entrega de un Toyota usado en su lugar. La siguiente hora transcurrió como una borrosa sucesión de firmas y trámites legales. Mis padres apenas me dirigían la mirada, su vergüenza y su ira eran casi tangibles. Alexander salió furioso tan pronto como pudo, probablemente para intentar mover dinero que ya había congelado. Al salir del juzgado, escuché unos pasos apresurados detrás de mí. ¿Por qué? La voz de mi madre sonaba pequeña, casi infantil. ¿Por qué permitiste que cayéramos tan bajo antes de revelar la verdad? Me giré para enfrentarla, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Porque necesitaban aprender. El dinero no es lo que hace valiosa a una persona, madre. Tampoco lo son las apariencias o la posición social. Quería que entendieran lo que se siente ser juzgados por la cuenta bancaria en lugar de por el carácter. ¿Y ahora, nos perdonarás alguna vez? Su pregunta era un susurro cargado de súplica. Eso depende de ustedes. La casa que les compré es agradable. No es lujosa, pero sí confortable. Su nuevo presupuesto es razonable. No es extravagante, pero sí adecuado. Lo que hagan con esta segunda oportunidad depende enteramente de ustedes. Caminé hacia mi coche, no el Honda Civic al que estaban acostumbrados, sino un elegante Mercedes que había mantenido oculto hasta ahora. Ah, y madre, la llamé antes de subirme, ¿aquel vestido azul que querías que llevara a la fiesta de Alexander? Compré la compañía que lo fabrica el año pasado. Han descontinuado ese estilo en particular. Era espantoso. La expresión en su rostro valió cada segundo de los últimos 3 años. 3 meses más tarde, estaba sentada en mi oficina revisando informes. Mis padres realmente se habían atenido a su presupuesto, asistiendo a asesoramiento financiero sin quejarse. Alexander finalmente había conseguido un trabajo de verdad de nivel inicial, por supuesto, y estaba aprendiendo lo que se siente el trabajo real. Sobre mi escritorio había un nuevo marco de fotos que contenía una vieja fotografía de mi abuela y de mí, frente a su librería favorita, la misma que ahora era de mi propiedad. Sus palabras de aquella última carta seguían siendo ciertas, a veces. La gente muestra su verdadero ser solo cuando cree que no tienes nada. Pero ella también me había enseñado algo más, a veces el mayor poder reside no en la riqueza en sí, sino en elegir cuándo revelarla. El saber esperar, el saber observar, el saber cuándo actuar, eso es lo que realmente importa. Y yo, por fin,
lo había entendido.